La sesión con el tema de complicaciones nefrológicas en pacientes críticos, ¿vale? A cargo del licenciado enfermero Humberto Gómez López. Él es especialista en enfermería nefrológica por parte de la UNAM. Es coordinador actualmente del programa de nefrología en el Hospital General de Iztacalco. Él es una persona y un enfermero con muchas capacidades y con una alta experiencia en el arte de los pacientes y en las complicaciones nefrológicas. Así que vamos a darle un fuerte aplauso. Vamos a recibirlo y vamos a verlo ahorita y a recibir todas sus enseñanzas en esta ocasión, ¿sale? Así que vamos a empezar. ¿Ok? ¿No? Hola, muy buenas Sí. tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Sí me veo? Sí, claro que sí. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto eh, saludarles por este medio. Es un poco diferente lo que hemos estado pasando a través de este tiempo por lo de la pandemia. Es raro, es un poco complicado aún todavía esto de las ponencias o las sesiones por este medio, ¿no? Me presento, pues varios me conocen. Mi nombre es Humberto Gómez López. Soy licenciado en enfermería, egresado de la UAGRO, de la Unidad Académica de Enfermería número 2, y hice la especialidad en enfermería nefrológica en la Escuela Nacional de Enfermería del ISSSTE por parte de la UNAM. Entonces, eh, ahorita agradezco la invitación que me hicieron, pues para compartir con ustedes y hacer un debate sobre las complicaciones nefrológicas que tiene un paciente en estado crítico, ¿sí? Últimamente o actualmente más bien, eh, vivimos con pacientes o tratamos con pacientes que estuvieron críticamente comprometidos con relación a la pandemia que vivimos. La terapia intensiva vivió un cambio demasiado drástico en el trato de los pacientes en estado crítico, ¿sí? Entonces vamos a hacer que esta ponencia sea lo más agradable. Todos estamos aquí para aprender, todos vamos a conocer lo que nefrológicamente hablando se puede atender en una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir que ahorita nos dejemos al lado un poco esa parte de lo que es el especialista en lo que es el el especialista en nefrología, el especialista en terapia intensiva, el especialista quirúrgico. No, todos somos profesionales de la salud. ¿Por qué comento esto? Porque muchas veces cuando uno se va a estudiar fuera y regresas a tu unidad, lo primero que te dicen, en lugar de que te pidan compartir los conocimientos, siempre te dicen, pues tú eres el especialista, tú hazlo, ¿no? No, hay que compartir con todos. Un profesional de la salud que tenga solamente el técnico en enfermería puede ser demasiado inteligente y puede ser pues un recurso humano que puede ser explotado y que puede ser capacitado de manera que conozca todo lo que conlleva a un especialista, dígase en la especialidad que sea, ¿no? Entonces ahorita todos somos profesionales de la salud, ¿sí? Pues bien, vamos a empezar con las complicaciones nefrológicas en un paciente crítico. Saber actuar para salvar. Esta parte es importante, hay que entenderla. Saber actuar. Muchas veces podemos atender a un paciente porque, pues bueno, no nos enseñaron, ¿no? En fundamentos de enfermería. Atender a un paciente. Pero sabemos actuar verdaderamente. ¿Ok? Vamos con la siguiente. Primero definamos crítico o complicado, ¿sí? La Sociedad Americana de Medicina Intensiva define como aquel paciente que se encuentra fisiológicamente inestable, el cual va a requerir pues un soporte vital avanzado, una evaluación clínica constante y ajustes continuos de la terapia de acuerdo a su evolución. Después de una imagen ahí, la verdad, reconozco y siempre me ha parecido
muy interesante y muy gratificante ver cómo pueden manejar el personal que está en una unidad de cuidados intensivos, todos esos aparatos que ven ahí, esos aparatos biomédicos y ver la facilidad con la que ellos pueden manejar ese tipo de aparatos, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vamos a considerar? ¿Crítico o complicado? Pues el estado crítico es cuando ingresa a la unidad, ¿sí? Posteriormente, si el resultado que buscamos no fue el conveniente, pues se nos va a complicar el paciente. Pero las complicaciones, ¿sí? En un paciente nefrológico en estado crítico son las que pueden determinar su avance o su retroceso en su proceso de atención o de la mejoría, ¿sí? ¿De qué sigue? El paciente crítico es aquel individuo que, por padecer una enfermedad aguda o una reagudización de la enfermedad que ya tenía, ya sea crónica, ya sea súbita, va a manifestar signos y síntomas que en conjunto van a expresar la máxima respuesta posible de su organismo ante la agresión sufrida. Un paciente crítico siempre va a alterar su estado de la función ante la agresión o inclusive ante el evento que esté pasando en ese momento, ¿sí? Por eso se va a considerar crítico, ¿sí? Entre una enfermedad aguda o su reagudización. La que sí. ¿Cuáles son las características de un paciente en estado crítico? Su condición patológica va a afectar uno o más sistemas. Su riesgo potencial va a ser elevado a la muerte. Va a presentar condiciones adversas que van a revertir su tratamiento, su mejoría, o en su caso, pues van a ir atrasándola, ¿no? Va a presentar, no necesariamente tiene que estar en una unidad de cuidados intensivos. Acuérdense que un paciente crítico lo podemos tener, como va a ser súbito su padecimiento, puede estar en una unidad de urgencias, puede estar en una unidad de cuarto de choque, o puede estar inclusive en la unidad de cuidados intensivos, en un quirófano. Podemos tener un paciente en estado crítico, ¿sí? Sus cambios súbitos en su estado de salud van a ser muy frecuentes, ¿sí? No porque hay una inestabilidad en ese estado de salud del paciente. Va a tener una estancia muy prolongada en el hospital y va a tener procedimientos invasivos, ya sea de manejo, control, vigilancia y farmacológicos, ¿sí? Que sigue, por favor. Vamos a denominar una lesión renal aguda. ¿Por qué aguda? Porque muchas veces al paciente no va a ingresar a una unidad de cuidados intensivos por una enfermedad renal crónica, ¿sí? En un paciente crítico es porque sufrió una lesión renal aguda. ¿Aguda qué significa? Que puede revertir. Hay que recordar algo muy importante. En la enfermedad renal se va a clasificar en dos estadios: la aguda y la crónica. La aguda, acuérdense que tiende a revertir, ¿sí? Es una enfermedad aguda súbita que solamente va a cambiar ciertos aspectos en cuanto a la filtración glomerular o a la depuración de sustancias nocivas para el cuerpo. Y la crónica es la que tiene más de 3 meses de evolución y no vamos a revertir esa función renal, a menos que utilicemos una terapia de sustitución renal, ¿sí? ¿Qué relación tiene con el paciente crítico? Esta va a ser una enfermedad frecuente en pacientes críticamente enfermos, que se va a relacionar con un aumento de la mortalidad y o la estancia hospitalaria, ¿sí? La patología que nuestro paciente tenga al ingreso a la unidad de cuidados intensivos o en cuarto de choque o en urgencias o en una sala de urgencias, sumado a la patología que tiene ya nuestro paciente, pues vamos a tener una lesión renal aguda, ¿sí? Porque acuérdense que, como lo comentamos anteriormente, el paciente va a sufrir cambios en su organismo. Esos cambios van a hacer o van a afectar ciertos órganos, entre ellos el riñón, ¿sí? Sí.
La lesión renal aguda en pacientes críticos se va a complicar frecuentemente en los pacientes en estado crítico, ¿sí? Son causas importantes de morbimortalidad. Van a ser de espectro clínico amplio a determinar. Vamos a encontrarnos con una laguna en lo que indagamos por qué está teniendo esa lesión renal aguda, ¿sí? Tiene de múltiples causas y diferentes fisiopatologías. En sí no tenemos un estándar dirigido de cómo vamos a manejar nosotros esa lesión renal o cómo la vamos a identificar si no sabemos aplicar los conceptos básicos de enfermería, ¿sí? Va a haber una observación y un abordaje individualizado. Ojo, esto es una parte muy importante. En una unidad de cuidados intensivos, los pacientes tienen diferentes patologías, diferentes maneras de aplicar el conocimiento de enfermería, ¿sí? ¿Por qué dice que debe de ser individualizado el abordaje? Porque en los pacientes con lesión renal aguda, en un estado crítico, unos van a poder, acuérdense, hay que recordar algo que debemos de entender. El riñón tiene dos funciones muy importantes, la ultrafiltración y la depuración de sustancias tóxicas. La ultrafiltración se va a encargar simplemente de sacar las acuaporinas y el exceso de líquidos en el cuerpo, ¿sí? Y la depuración, pues vamos a sacar sustancias nocivas para el organismo como es la creatinina, la urea, cierta cantidad de electrolitos que no vamos a ocupar. Entonces, a la mezcla de esas sustancias con el exceso de líquidos, ahí es donde se produce la orina, ¿sí? Entonces, individualizado, ¿por qué? Porque el paciente de la cama 2 quizás pueda estar ultrafiltrando adecuadamente, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que va a estar sacando el exceso de líquidos, pero el paciente de la cama 5 él no está depurando, está ultrafiltrando bien, pero no está depurando. Entonces, vamos a tener que hacer un abordaje individualizado y conocer a cada uno de los pacientes, ¿sí? ¿El que sigue, por favor? Cabe mencionar que la disfunción renal o la lesión renal aguda va a abarcar un espectro amplio de enfermedad con diferentes grados de severidad que van desde los cambios mínimos de la función, como puede ser una depuración de sustancias muy mínima que puede pues revertirse con ciertos tratamientos, con dieta, ¿sí? Hasta requerir una terapia de sustitución renal. En México actualmente manejamos 4 tipos de terapias de sustitución renal. Ahí en el Hospital Acapulco manejamos solamente 2, que es la diálisis y la hemodiálisis. Tenemos pacientes trasplantados. Hay que conocer también, por ejemplo, en un estado crítico el paciente ingresa y nosotros lo vemos que tiene una cicatriz, ¿no? Y al investigar o al conocer a nuestro paciente, nos damos cuenta que el paciente fue trasplantado, ¿sí? Podríamos decir que con un trasplante, pues el paciente ya es sano. No, un paciente no va a ser sano. Tiene que tomar inmunosupresión de por vida para evitar que el organismo ataque ese órgano. Entonces, ¿eso qué va a hacer con nuestro paciente en estado crítico? Comprometer su estado de salud por la ingesta elevada de inmunosupresión, ¿sí? Entonces, dentro de las terapias el paciente no está sano. Inclusive el trasplantado necesita inmunosupresión. Tenemos que conocer también que el único paciente que no va a necesitar en su mayoría inmunosupresión va a ser aquel trasplantado de un gemelo idéntico. ¿Por qué? Pues porque su cadena genética es la misma y el cuerpo va a reconocer ese órgano, es como que es de, ¿sí? Dentro de una terapia intensiva o con un paciente en estado crítico, habremos de vigilar también esta parte. ¿Qué tipo de terapia de sustitución renal estamos utilizando o podemos, o el médico vaya a indicar qué tipo de terapia de sustitución renal y saber hacerlo, ¿sí? ¿El que sigue? Vamos a ver, a aplicar un poco del soporte literario, ¿sí? La definición más reciente de la lesión renal aguda es la que fue propuesta por las guías internacionales, las CADIGO, ¿sí? Las cuales reúnen conceptos o estadísticamente hablando
de las guías RIFLE, que son unas siglas en inglés, y las ACKIN, las cuales van a estadificar a los pacientes de acuerdo a la creatinina sérica o el gasto urinario. Como ya se los había comentado yo, una parte es la depuración de toxinas y otra es la ultrafiltración de los líquidos. Entonces me habla de 5 estadios, porque es importante que conozca el profesional de enfermería los estadios de la enfermedad renal, porque como ya lo comentamos anteriormente, el trato va a ser individualizado. Aquí nos habla de 5 estadios. 1, 2, 3, el 3 se divide en 2, 3A y 3B, 4 y 5. Del 3A hacia arriba, que es el 1 y el 2, pues me habla de que no hay compromiso renal, ¿sí? Del 3B podemos tener un compromiso renal y se puede controlar con dieta todavía, ¿sí? O con medicación. Del 4 para abajo ya necesitamos una terapia de sustitución renal. ¿Para qué? Pues para poder ayudar a ese riñón. Como ya lo mencioné antes, hay 2 tipos de enfermedad renal o de lesión renal, la crónica y la aguda. Si nosotros tenemos un paciente que ingresa a la unidad de cuidados intensivos y por decirlo así, a grosso modo, vamos a poner un ejemplo. Nuestro paciente sufrió un accidente automovilístico y le amputaron una pierna, ¿sí? Como bien sabemos, el riñón se encarga de procesar toda la sangre existente en el organismo. En una pierna, pues perdemos cierta cantidad de sangre o con el sangrado que hubo. Nuestro riñón, lo que va a pasar, es tan mágico el sistema humano que se va a sellar, se va a cerrar y ya no va a permitir la ultrafiltración ni la depuración. Va a sellarse el riñón y ahí es donde se va a producir una enfermedad renal aguda. Se detiene porque el corazón ya no le va a mandar tanta sangre para que no esté perdiendo tanta sangre de esa filtración que va a haber. Entonces, ahí tenemos una aguda, ¿sí? Pero debemos de conocer que para poder retroceder esa enfermedad renal aguda, podemos ayudarnos de alguna terapia de sustitución renal, como en este caso, pues podría ser más fisiológicamente la diálisis peritoneal, que es menos abrasiva que la hemodiálisis, ¿sale? Entonces, las guías CADIGO nos marcan la filtración glomerular junto con la albuminuria, ¿sí? Les dejo este cuadro para que ustedes lo entiendan. En el estadio G1 hay un filtrado glomerular mayor a 90 mililitros por minuto, ¿sí? En el estadio 2, ahí está ligeramente disminuido, de 60 a 89, y así sucesivamente. Hay un médico, el jefe de trasplantes del Hospital 20 de Noviembre, que él nos comentaba que cuando se inicia o se detecta un paciente, por eso el profesional de enfermería tenemos que aprender a conocer al paciente o saber dictaminar un paciente que puede tener compromiso nefrológico desde medicina familiar, ¿sí? ¿De qué manera? Yo voy a investigar si el paciente es diabético, si el paciente es hipertenso, que son las enfermedades que me conllevan a una enfermedad renal, ¿sí? Después de que yo lo identifique, puedo ver si mi paciente se encuentra acercándose a los niveles en los cuales él va a requerir una terapia de sustitución renal. En una unidad de cuidados intensivos, comúnmente van a ser las lesiones renales agudas. ¿Por qué? Porque de la patología que él presenta se va a desencadenar una enfermedad renal, ¿sí? Si el paciente, mi paciente está en estado vegetativo, ¿puede cursar con una lesión renal aguda? Pues claro que sí va a cursar por una lesión renal aguda, ¿sí? Porque sí, perdón, ¿me escuchan? Sí, sí, claro. Ok, bueno. Entonces, vamos a aprender a determinar el tipo de enfermedad que tenga nuestro paciente, ¿sí? Siempre conociendo, pues, las guías, las CADIGO, que esta es como el tumbaburros, ¿no? De todo profesional de enfermería, ¿vale? ¿De qué sigue, por favor?
Aquí está igual la guía RIFLE, que por sus siglas en inglés nos habla del riesgo, cuando hay un riesgo, cuando hay una lesión, cuando hay una falla, ¿sí? Y por ende después nos habla de lo que pues la pérdida total de esa función renal y que ya se determina como una enfermedad renal crónica, ¿sí? ¿La que sigue, por favor? ¿Qué complicaciones van a ser las principales en una unidad? Teniendo en cuenta lo anterior, esta presentación, pues lo que vamos a pretender es desglosar a grosso modo el complejo sindromático teniendo en cuenta las etiologías de la lesión renal aguda. Aprender a conocer las características del cuidado intensivo, que ustedes ya lo saben, que van a englobar un proceso fisiopatológico propio para cada paciente, con el fin de que el personal de enfermería, especializado o no especializado, pueda aproximar un abordaje de diagnóstico terapéutico particular, como ya lo habíamos dicho, y dirigido hacia un paciente. Saber actuar, ¿sí? ¿De qué sigue? ¿Sí? ¿Cuáles son las asociaciones patológicas más comunes en una unidad de cuidados intensivos que van a generar una lesión renal? ¿Sí? La lesión renal aguda asociada a una sepsis, que es una patología muy común en una unidad de cuidados intensivos y no nada más en una unidad de cuidados intensivos. Una nefropatía por medio de contraste, que es lo que muchas veces nosotros no sabemos y llega a pasar, ¿sí? Por un síndrome cardiorrenal, por una lesión renal aguda perioperatoria, una lesión renal aguda en el paciente de cirugía cardiovascular, que son pacientes que cursan con una patología que va a comprometer su estancia dentro de una unidad de cuidados intensivos o súbita su ingreso a una unidad, ¿sí? ¿La que sigue, por favor? Voy a abordar solamente dos patologías asociadas que considero yo que son las más comunes dentro de una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? Ejemplo, la lesión renal asociada a la sepsis. Esta se ha considerado que es el proceso inflamatorio que va a causar como consecuencia una lesión renal aguda. Ya sabemos que la sepsis pues es la inflamación, ¿no? El proceso inflamatorio, ¿sí? Que va a haber en el organismo. La lesión renal como tal va a ser independiente de la causa. La sepsis no me va a causar como tal una lesión renal, ¿sí? Es una entidad inflamatoria que va a asociarse con la alteración del sistema inmune innato y adquirido, ¿sí? Presencia de bacteremias. Como ya lo sabemos, una bacteremia me va a comprometer la función renal en un paciente de estado crítico, ¿sí? Puede haber una sobrecarga hídrica. ¿Por qué pudiera haber una sobrecarga hídrica en un paciente que está cursando con una sepsis? ¿Sí? La que sigue, por favor. La terapia con líquidos endovenosos deberá de manejarse cautelosamente, dado que el manejo liberal de líquidos se relacionan con la sobrecarga hídrica, teniendo desenlaces adversos como estancia hospitalaria, tiempo de ventilación mecánica y mortalidad, ¿sí? ¿Qué es lo que comúnmente pasa en una unidad de cuidados intensivos? Gracias Desgraciadamente en el Hospital de Liste contamos con bombas de infusión, no en todos los servicios, o muchas veces no es la infraestructura. Hay que aceptar también que en ocasiones el personal no podemos manejar una bomba de infusión, ¿sí? ¿Y qué es lo que pasa? Se nos puede ir la solución, ¿no? Mi paciente tiene sus soluciones establecidas para cierto tiempo, pero ¿qué pasó? Se me fue. Fui a abrirle la solución y se fue. Si de por sí tenemos una sepsis, ¿sí? Por una situación inflamatoria en el organismo del paciente, ¿qué va a pasar con el exceso de líquidos? Pues lo que burdamente decimos, pues lo vamos a encharcar. ¿Por qué? Porque el riñón
no va a poder procesar tanta cantidad de agua en un paciente que no tiene movimiento, en un paciente que puede estar con apoyo ventilatorio y no tiene movimiento suficiente, ¿sí? La que sigue, el uso de antibiótico-terapia. Esa es una parte muy importante. Dentro de la medicación de un paciente, sea crítico, sea sano, esté en una unidad de cuidados intensivos o no esté en una unidad de cuidados intensivos, el manejo de los antibióticos tiene que ser sumamente visto bajo lupa, ¿sí? Los antibióticos merecen especial atención en el paciente con lesión renal aguda, ¿sí? Principalmente por mecanismos de nefrotoxicidad. Los antibióticos son altamente nefrotóxicos. ¿Qué quiere decir? Tenemos que conocer la farmacocinética y la farmacodinamia de los medicamentos. Dentro de eso, cuando nosotros, el médico nos indica pasar un medicamento, debemos de conocer qué medicamento es nefrotóxico, qué medicamento es hepatotóxico, ¿sí? ¿Por qué? Porque si mi paciente se encontraba a 2 puntos de adquirir o estar cursando con una lesión renal aguda, al poner ese medicamento yo lo aviento más hasta allá, porque no conozco su farmacocinética o su farmacodinámica del medicamento, ¿sí? Tenemos que conocer el ajuste renal. Cuando hay un paciente, que es algo que pasa continuamente en el área de medicina interna, donde ahorita estoy actualmente también. Mi paciente ya tiene una terapia de sustitución renal, ¿no? Por decirlo así, diálisis. Pero mi paciente no ingresó por una mala diálisis. Mi paciente ingresó por una patología externa a la diálisis. Se cayó en su casa y se lastimó la mano, ¿no? Entonces me pide medicamentos para el dolor. El médico me indica ketorolaco, pero como yo sé que el ketorolaco es altamente nefrotóxico también, pues no se lo pongo porque yo considero que le voy a afectar el riñón. No tiene caso, mi paciente ya tiene una terapia de sustitución renal, yo ya se lo puedo poner, ¿sí? Que es lo contrario a que si mi paciente no ingresó por una mala terapia de sustitución renal o por una lesión renal aguda, se cayó y el médico no indagó o no hizo bien su exploración, porque puede pasar, ¿sí? Puede pasar. Y me indica ponerle ketorolaco, pero yo en mi exploración personalizada que hice con mi paciente, como todo el profesional de la salud lo tenemos que hacer, a la indagación o a la recolección de datos, el familiar me comenta que un mes atrás fueron al médico porque el doctor le dijo que él era un paciente nefrológico, que estaba ya debutando como paciente nefrológico. Yo le puedo comentar al médico y decirle, ¿sabe qué, doctor? El familiar me refiere estos datos y puedo yo modificar el medicamento que se le va a colocar y no arrojarlo a una enfermedad renal aguda, ¿sí? La que sigue. La nefropatía por medio de contraste, que es algo que pasa muy comúnmente en las salas de urgencias, ¿sí? Un paciente, imaginemos así, la nefropatía, por empezar, no, por medio de contraste nos indica que la nefropatía por medio de contraste es la responsable del 11% de los casos de lesión renal aguda intrahospitalaria, ¿sí? ¿De qué nos habla? Esta patología produce hipoxia medular renal al alterar la microcirculación. ¿Por qué? Porque va a haber un aumento en la viscosidad sanguínea. Mi paciente, un paciente, imaginémoslo así, con 20 años de diabético, hipertenso, ingresa a una unidad hospitalaria porque su familiar lo llevó, porque se cayó hace 3 días y le notó que tiene los pies hinchados y ella considera que lo tiene que llevar a una unidad de urgencias. Lo primero que hacen los médicos o el profesional de la salud también, para no herir susceptibilidades, indicar una tomografía, ¿no? ¿Qué es lo que indicamos? Tomografía simple y contrastada. Ese medio de contraste
va a afectar a mi paciente y lo va a arrojar a una lesión renal aguda en cuestión de horas. Debido a que el medio de contraste lo que va a hacer, pues va a producir una hipoxia medular, ¿sí? Acuérdense que renalmente hablando, la morfología del riñón nos marca que las nefronas que están más pegadas a la corteza, las nefronas corticales, van a ser las que van a sufrir de muerte más rápido que las medulares. El medio de contraste se va a desechar en las nefronas que están pegadas en la corteza renal. Al haber una hipoxia, la nefrona que muere ya no se puede restituir. ¿Y qué va a pasar? Pues va a haber una lesión renal aguda. Es lo mismo con los antibióticos. Debemos de conocer el tipo de medicamento que vamos a utilizar, la dosificación de ese medicamento, el horario de ese medicamento. Agraciadamente, en la unidad de cuidados intensivos tienen los horarios muy establecidos y tienen una vigilancia más estrecha. Desgraciadamente hablando, en todas las áreas hospitalarias muchas veces no se tiene ese control, porque se nos hace fácil a veces al personal. Digo que se nos hace no porque yo lo haga, sino porque quiero, pues, generalizar lo que muchas veces pasa, ¿sí? Mi medicamento, mi antibiótico lo tiene un horario. Lo tiene un horario establecido porque el médico así lo consideró y porque es necesario pasar en ese horario. Pero ¿qué es lo que muchas veces hacemos? Mezclamos medicamentos. Esa mezcla de medicamentos no es la indicada, ¿sí? O si no tengo ceftriaxona, doctor, ¿le puedo poner cefotaxina? Son primos, hermanos. ¿Quién ha dicho que son primos hermanos? ¿O en qué guía está, en qué laboratorio nos dice que lo podemos hacer? ¿Sí? Doctor, mi paciente le pongo o muchas veces lo hacemos nosotros, inclusive no en un paciente en estado crítico, en nuestra persona. Me duele la garganta, ceftriaxona y dexametasona juntos, porque con eso voy a atacar el dolor de la garganta. No, la función renal es individualizada. A lo mejor a mí no me puede hacer daño, pero otra persona pues lo puede arrojar a una lesión renal aguda, ¿sí? La que sigue, por favor. Aquí les pongo un ejemplo claro de lo que puede pasar en un proceso de lesión renal aguda por el uso de medio de contraste, ¿sí? Mi paciente ingresa a la unidad de cuidados intensivos. Primero ingresó a cuarto de choque, ¿no? ¿Por qué? Por presentar un evento vascular cerebral. Así lo dictaminó el médico. El que lo recibió vio que no estaba pues muy consciente, su estado de conciencia no era el adecuado. El familiar le refiere que lo encontró tirado en el baño y entonces creen que se resbaló y se pegó en la cabeza y por eso está así, mas no saben que el paciente a lo mejor sufrió una elevación súbita de su presión arterial, lo que le produjo un evento vascular, ¿sí? Ingresa, inmediatamente lo que hacen muchos médicos, una tomografía simple y contrastada, sin ver unos laboratorios primero para ver cómo está su depuración de creatinina, ¿sí? Cómo están sus electrolitos séricos. Eso nos va a determinar si mi paciente está cursando por una enfermedad renal, ¿sí? Posteriormente, la lesión renal aguda secundaria a la falla multiorgánica. Va a tener una lesión renal aguda secundaria a una hipertensión arterial. No fue al diagnóstico que lo metió a la unidad médica. Si se fijan, aquí ya descubrimos que ese evento vascular cerebral fue secundario a una hipertensión arterial. Los estudios con medio de contraste que fueron indicados en el hospital, ¿a qué lo van a arrojar? Ya estando en la unidad de cuidados intensivos, ya cuando nos llevan el resultado de la tomografía de cráneo simple y contrastada. Pues que ya lo aventamos a una lesión renal aguda por no conocer tanto el médico como el profesional de la salud de enfermería, no conocer o no, a veces nos hace falta ese compromiso de leer los estudios de laboratorio. Unos estudios de laboratorio nos va a decir todo lo de nuestro paciente en cuanto ingrese a la unidad.
Si yo veo una glucosa elevada, le pregunto al familiar si el paciente es diabético. Si yo veo una creatinina aumentada, una urea aumentada, mis electrolitos aumentados, me va a decir que mi paciente se encuentra dentro de uno de los estadios de la guía CADIGO, ¿sí? Porque el riñón no está ultrafiltrando adecuadamente, no está depurando, perdón, adecuadamente. Si yo al ingreso del paciente le pregunto al familiar si el paciente orina o yo me doy cuenta en una unidad de cuidados intensivos que el paciente no está orinando, ¿de qué me habla? Que mi paciente se está deshidratando, ¿sí? La que sigue. Y bueno, como conclusión a esta ponencia, es importante que el profesional de enfermería, como lo vuelvo a repetir, sea intensivista, sea técnico en enfermería, sea licenciado en enfermería, que esté atento e indague alrededor de los factores de riesgo para el desarrollo de una lesión renal aguda en los pacientes críticamente enfermos, para así instaurar medidas preventivas y evitar el desarrollo de lesión renal aguda en sus pacientes. Algo que yo siempre les he dicho al personal de enfermería, hay que conocer y hay que visualizar no nada más al paciente, su entorno. Acuérdense que nuestro cuidado es holístico. Nosotros tenemos que ver el entorno de nuestro paciente. Alguien me decía que un paciente que cursaba con una terapia de sustitución renal, por ejemplo, la diálisis, que el paciente pues no se deshidrataba, ¿no? Porque pues se supone que le estamos metiendo líquidos. Al paciente con diálisis peritoneal, compañeros, lo podemos deshidratar y lo podemos matar en cuestión de horas. Esa bolsa que vemos ahí, ese concentrado de glucosa, la glucosa es un transportador natural que lo que va a hacer es extraer toxinas, pero a la vez líquidos. La diálisis es muy fisiológica, pero por ejemplo, en una unidad de cuidados intensivos, si el profesional de la salud no sabe dializar, lo puede estar ultrafiltrando demasiado y lo va a deshidratar, ¿sí? La diálisis sirve para dos cosas, para ultrafiltrar y para depurar, ¿sí? Entonces, sí podemos deshidratar un paciente con diálisis peritoneal. ¿Qué otra complicación podemos tener burdamente hablando con un paciente en estado crítico? La hemodiálisis. ¿Qué puedo complicar yo en una hemodiálisis? Pues una bacteremia. ¿Por qué? Por el mal manejo, por no conocer la técnica para hemodializar a un paciente, ¿sí? Y en fin, podemos conocer o podemos saber de miles de complicaciones nefrológicas en un paciente en estado crítico. Pero aquí lo importante es que aprendamos a leer estudios de laboratorio, que aprendamos a individualizar esa observación del paciente en estado crítico y sobre todo que nuestra atención sea de calidad. Si a mí me dicen, pon tal medicamento, es el que voy a poner, no voy a modificar. Enfermería, debemos de quitarnos ese concepto que tenemos de ser pues la servidumbre de los médicos. Enfermería ahorita enfermería debe de investigar, enfermería debe de conocer, enfermería debe de actuar para poder salvar. Si no hay ese medicamento, le comento a mi jefe de servicio o le comento al médico y me evito de problemas. Porque después, por poner un mal medicamento, voy a arrojar a mi paciente a una lesión renal aguda, más si se encuentra en un estado crítico, ¿sí? Pues bueno, esta ha sido mi participación en esta sesión. Espero que